Patria. Para un mexicano, la patria es un concepto profundamente arraigado en su historia, tradiciones y cultura. Va más allá del territorio físico, representando un sentimiento de orgullo y pertenencia que se ha forjado a lo largo de siglos de lucha, resistencia y esperanza. Es el legado de sus antepasados, quienes lucharon por la independencia. Por ello, cada 16 de septiembre conmemoramos su lucha. La independencia de México surgió de un proceso en que las instancias del gobierno de la época fueron separadas de la corona española. Pero, ¿cómo sucedieron las cosas? Los antecedentes de la independencia son muy variados y no se encuentran solamente dentro de la propia Nueva España. Por ejemplo, precisamente en 1808 sucedió que hubo una invasión de Francia hacia los reinos castellanos. Durante el virreinato en 1808, la corona española se encontraba en una posición complicada, pues habían sido invadidos por los franceses. En tal invasión, se estableció a José Bonaparte, hermano del famoso Napoleón Bonaparte, como nuevo monarca, quien fuera caricaturizado en muchas ocasiones. Además, hicieron prisionero al rey Fernando VII. Así, con la cabeza de la monarquía relegada, en el centro de la Nueva España empezó la incertidumbre. La independencia surge en un contexto de sublevación generalizada. Cuando estalla el conflicto en 1810 con Dolores, no había sido ni el primero en pensar levantarse contra la corona y tampoco fue el último. El caso particular de Dolores se da bajo circunstancias muy específicas. Había diferentes criollos que habían estado ya en pugna con los peninsulares españoles nacidos en España, que tenían ciertos privilegios a los cuales los criollos no podían acceder. Dentro del territorio habían dos tipos de españoles: los que habían nacido en España, a los que se les llamaba peninsulares, y los que habían nacido en América, es decir, los criollos. Los criollos vivían en una posición privilegiada, ya que tenían acceso a la educación, los títulos y los cargos públicos. Pero, por otro lado, los peninsulares ocupaban los cargos más importantes en el gobierno y el ejército colonial. Entonces, diferentes personajes ya habían empezado a crear ideas, empezar a debatir un poco sobre por qué solamente los peninsulares podían acceder a estos puestos. Se tiene muy estudiado por la historiografía que la sociedad novohispana tenía una especie de preferencia dentro de los escaños políticos a los españoles peninsulares. Entonces, justamente, aunque algunos criollos españoles nacidos en la Nueva España tenían puestos políticos, eran generalmente vedados. Esta diferencia de clases sociales hizo que los criollos y los peninsulares tuvieran un conflicto que duró años y que tuvo como consecuencia el nacimiento de un sentimiento patriótico en los criollos. Otros movimientos que promulgaban este sentimiento surgieron en Morelia y Querétaro. Entre otras cosas, Dolores, un cura, en este caso de la parroquia de Dolores, ya había estado gestándose junto con otros, juntándose para poder organizarse en ya una sublevación armada, ¿no? De donde provino uno de los movimientos mejor conocidos en la historia independista, que estalló un día como hoy con el apresurado Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810. Figuras como Miguel Hidalgo y Costilla, quien era el cura de la parroquia de Dolores, en compañía de Ignacio Allende, Juan Aldama y Josefa Ortiz de Domínguez, se organizaban en juntas para discutir sobre política y el rumbo de la sociedad de la Nueva España. Terminaron tramando una rebelión proyectada para octubre de 1810. El caso es que los descubren y tienen que sublevarse antes de tiempo. Esto a decisión de Miguel Hidalgo. La sublevación estaba pensada para octubre, pero él se decide levantar en armas en septiembre porque ya los habían descubierto. Así, el amanecer del 16 de septiembre de 1810, los vecinos del pueblo de Dolores, alfareros, carpinteros, herreros y campesinos, socorrieron a la convocatoria del cura Miguel Hidalgo y Costilla, iniciando la lucha por la independencia. Un movimiento que era de criollos se convierte en un movimiento popular. En el caso de Miguel Hidalgo, cuando él hace el grito de Dolores, el famoso grito, pues convoca prácticamente a toda la comunidad sin distinción de clases sociales, absolutamente general, y pues se vuelve
un tsunami de gente. Entonces, cuando se hace todo este movimiento, él empieza a movilizarse y empieza a jalar gente de diferentes pueblos hasta llegar a Guanajuato, que eran las principales ciudades. Las victorias se sucedieron fácilmente. A Totonilco, San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, Chamacuero, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao, hasta llegar a Guanajuato, que era la segunda ciudad más importante del reino de la Nueva España. Sin embargo, tras una sangrienta derrota a manos del general Félix Calleja, enviado desde Ciudad de México, Hidalgo huyó al norte para buscar el auxilio estadounidense. Tras ello, fueron emboscados y toda la patria insurgente fue hecha prisionera y trasladada a la entonces Villa de San Felipe del Real de Chihuahua. Chihuahua tuvo un papel importante en la historia de la independencia. Fue donde se mantuvieron presos a los principales caudillos del movimiento insurgente y, con más relevancia aún, al padre de la patria. Es muy rápido, precisamente por la cuestión de la que te platicaba de que fue apresurado el movimiento. Hay muchas batallas, todo sucedió bastante rápido y van obteniendo victorias muy sencillas en el sentido de que era demasiada gente la que estaba unida. Pero obviamente esto llegó a un desgaste, entonces sí, no pasa ni siquiera el medio año cuando Miguel Hidalgo ya es capturado y llega aquí a Chihuahua el 23 de abril de 1811. Para esto tenemos que trasladarnos a 1811, en los terrenos de lo que actualmente es el Museo Casa Chihuahua y el Palacio de Gobierno. Se encontraba el Colegio Jesuita y el Templo de Loreto, que en este momento funcionaba como hospital militar y sirvió de cárcel para Miguel Hidalgo. En el caso de Miguel Hidalgo, como te digo, él recibió un tratamiento distinto. Él es encarcelado precisamente aquí en un colegio de jesuitas porque donde él estaba a disposición de la ley no era de la ley secular, o sea, militares, autoridades civiles, sino era a las autoridades eclesiásticas. Por eso él es entregado a un convento que era lo más similar que podríamos tener a una autoridad eclesiástica. Él es entregado en este colegio, que es un colegio que nunca se termina de hacer, es un colegio de jesuitas y que podemos observar que su arquitectura es muy característica de estos conventos, piedra sobrepuesta, estos arcos muy bonitos con cúpulas. Entonces tú lo que tienes es que aunque Hidalgo llega a un lugar particular y especial, vas a ver que Hidalgo está realmente en unas ruinas. Sin embargo, siempre estuvo en funcionamiento, era hospital, entonces esto también es importante. Entonces sí, aunque él estaba en unas ruinas, pues sufrió un trato bastante digno, al menos hasta el 27 de julio, que ya es excomulgado y que pasa este proceso de humillación, ¿no? Durante su estadía, fue protagonista de múltiples actos de degradación, entre ellos, prevalecer en un calabozo que todavía se conserva hasta la actualidad y que forma parte de la estructura original, que hoy se conserva dentro del edificio del Museo Casa Chihuahua. Estamos en una parte del calabozo donde estaba Miguel Hidalgo, estamos en la planta alta. Esta vendría siendo la ala derecha del convento de franciscanos, en algún momento colegio de jesuitas, hasta su expulsión en 1767. Y creo que lo más interesante de estar aquí es pensar que Miguel Hidalgo duró 3 meses esperando su ejecución y te hace reflexionar porque en la actualidad no tenemos mucho de ese tiempo de espera, la paciencia a veces se nos vuelve difícil y no me imagino pasar 3 meses esperando ser fusilado sin ningún tipo de entretenimiento moderno. Y no solamente moderno, sino en un calabozo de piedra, probablemente con bastante calor y con ningún tipo de conversación más que quienes lo tenían encarcelado. Estamos en la estructura del Colegio de Nuestra Señora de Loreto, en donde fue apresado Hidalgo. Tenemos una representación de cómo posiblemente él estuvo cautivo durante esos aproximadamente 3 meses que estuvo aquí en Chihuahua. Entonces sabemos que era un teólogo bastante estudioso y que hizo o realizó bastantes estudios mientras estuvo cautivo. La gente se entera muy rápido, no pasan muchas semanas, un par de semanas, cuando ya se tenía noticias aquí, al menos las élites, a través de los caminos que tenía la Nueva España administrativamente, para que las autoridades se enteraran de precisamente problemas o cuestiones de importancia para la administración de la Nueva España. No pasan ni 2 semanas cuando aquí en Chihuahua ya se tiene por enterado que se sublevan y que demás. Claro que aquí hay un problema, ¿no? Sabemos que la información, aunque fluía rápido para la época, la ciudad de Chihuahua, en el caso, en ese momento era Villa, la Villa de Chihuahua reacciona de maneras muy concretas, ¿no?
Para nosotros, una ciudad que todavía estaba bastante dominada, gracias también a las reformas borbónicas, por todavía una élite peninsular, había poco, digamos, flujo de la información a nivel general. Sin embargo, eso no impide que criollos, que si estaban cercanos a las élites, se enteren y se pongan a favor de Miguel Hidalgo. Se sabe que uno de los curas párroco aquí de la ciudad se le acusa de haber intentado liberar a Hidalgo mientras él estaba aquí encerrado con ayuda de uno de sus carcelarios, ¿no? Nunca se le comprobó, pero quedó la duda y fue suficiente la duda para que las autoridades eclesiásticas pues se fueran contra él. El 26 de junio de 1811, Allende, Aldama y Jiménez fueron fusilados por la espalda como traidores. A Hidalgo se le sentenció a morir el 26 de julio, pero la ejecución fue aplazada, porque primero se le tuvo que despojar de su carácter sacerdotal. A estos tres, obviamente, y a los generales los van a separar de esta masa, ¿no? Indígena, y a esos tres se los van a traer desde Acatita de Baján, donde son traicionados, aquí a Chihuahua, y el primer proceso va a ser separar por condición de clase, ¿no? Entonces, para Miguel Hidalgo era muy importante juzgarlo de manera distinta, porque dentro de la Nueva España había un pacto entre la Iglesia y la administración política, militar, o como se le llamaba en ese momento, secular. Entonces, a Miguel Hidalgo había primero la necesidad de quitarle su categoría de fuero, ¿no? El fuero es la incapacidad de ser juzgado por la ley. Él, como ministro de la Iglesia Católica, tiene ese privilegio, no se le puede juzgar igual que al resto de personas. Sin embargo, a los demás, pues, desde que inicia la travesía, pues son humillados, son expuestos a condiciones deplorables. Se sabe que para ir al baño tenían que hacerlo en la misma celda en la que se encontraban, no se les daba de comer, muchas veces les daba comida que estaba mal hecha y eso provocaba enfermedades. Entonces sí, a Miguel Hidalgo lo tratan un poco mejor hasta que se le puede despojar de ese fuero. A él se le excomulga oficialmente el 27 de julio de 1811, 3 días antes de su fusilamiento. 3 días antes de su fusilamiento, Hidalgo es excomulgado de la Iglesia Católica y el 30 de julio de 1811, a las 7 de la mañana, es pasado frente al paredón. Se da la orden de fusilarlo por la espalda como traidor, pero tras una discusión con los militares, finalmente es ejecutado de frente. Y una vez que son asesinados, una de las grandes formas de escarmiento que utilizaba la Nueva España o que utilizó en ese momento fue cortarles las cabezas y exponerlas en lugares públicos. En este caso, la cabeza de Hidalgo, la cabeza de Aldama y la cabeza de Jiménez y otros caudillos es llevada a la Lóndiga de Granaditas, el primer lugar importante que tomó el movimiento insurgente. Y ahí las expusieron durante varios años hasta 1821 que se concreta la independencia. Todos estos procesos eran de carácter muy simbólico, ¿no? En el caso de los insurgentes llegó a suceder en otras ocasiones que no solamente se les cortaba la cabeza, sino se les desmembraba y partes del cuerpo eran expuestas en lugares donde se pensaba que podría haber una siguiente sublevación o una continuación del movimiento. También el caso de Morelos es muy paradigmático porque fue el siguiente gran caudillo después de la muerte de Miguel Hidalgo, que también se le da un tratamiento similar, se le corta la cabeza, su cabeza es expuesta de maneras bastante, digamos, sombrías, ¿no?, frente al público. Y sí, o sea, es un tratamiento que se le da a los insurgentes de manera generalizada, ¿no? El cuerpo de Miguel Hidalgo por un momento estuvo enterrado aquí mismo en el colegio de jesuitas y la cabeza sí es instantáneamente, en el momento en el que es asesinado, se busca luego llevarla a Guanajuato. Entonces, aunque no hubo, digamos, una exposición pública aquí, no la hubo porque pues aquí no había necesidad de escarmiento tan necesario como si lo había de irlos a poner en la Lóndiga de Granaditas, que pues fue un lugar bastante paradigmático entre las victorias de los insurgentes, ¿no? La independencia de México no solo marcó el fin de 3 siglos de dominio colonial, sino que forjó el espíritu de una nación unida por la búsqueda de libertad y justicia. Entonces no solo es importante en términos de identidad, entendernos como un país, entendernos como mexicanos. En cada batalla, los insurgentes luchaban no solo por la tierra que habitaban, sino por la creación de una patria en la que pudieran reconocerse como dueños de su propio destino. Miguel Hidalgo ya aquí en 1811, pero la revolución va a seguir durante al menos otros 10 años, ¿no? Y sin que él ya no tenga nada que ver, ¿no? Entonces se convierte en un símbolo. Entonces es muy importante que los símbolos que tenemos aún hoy
pues también tendamos a verlos como seres humanos y que buscaron precisamente cambiar una sociedad. También es tomar en cuenta que esos mismos símbolos patrios tienen su inicio, su desarrollo y su conclusión, tienen su propia historicidad. Nos ayuda a recordar, a reflexionar y a pensar acerca de nuestra propia historia para saber qué somos en la actualidad. Este movimiento cimentó los valores de identidad y pertenencia que aún resuenan en el corazón de cada mexicano. La patria, forjada en el sacrificio y la esperanza, se convirtió en un símbolo de lucha por la dignidad, la igualdad y el respeto de nuestras raíces. La independencia, que es un evento histórico, que es el nacimiento de la identidad mexicana que nos une y nos define como nación.